¿Por qué no durarías un día en la antigua Grecia? Introducción. Un viaje a un pasado no tan glorioso. Buenas noches, y bienvenido a este rincón, donde las horas se estiran y el silencio cuenta historias que la historia oficial, la que se estudia en los libros, a menudo olvida. Baja la luz, busca una manta y déjate arrullar por el crepitar del fuego. Hoy no vamos a viajar a los salones de reyes, ni a las hazañas de caballeros, ni a la construcción de imponentes catedrales. Vamos a hacer algo mucho más íntimo, algo que trasciende el tiempo y las fronteras sociales. Vamos a hablar de algo que todos hacemos, pero que en la antigua Grecia era un acto tan extrañamente ritual, tan lleno de sorpresas, de peligros y de creencias, que te garantizo que no volverás a mirar tu cama igual. Prepárate, porque esta noche vamos a explorar las realidades más brutales y sorprendentes de la vida en la Grecia clásica. Una civilización conocida por la filosofía, la democracia y estatuas que no creían en los pantalones. Pero debajo de las leyendas de Platón, Esparta y los templos dorados, se esconde una verdad mucho más dura. Y al final de esta historia, vas a entender por qué tu vida moderna, con todas sus frustraciones, es un lujo que un griego de hace 2500 años ni siquiera podría haber imaginado. El sol como tu despertador, el amanecer del infortunio y la búsqueda del agua. Abres los ojos. No hay un zumbido de alarma, ni la opción de posponerla. Tu día comienza con el implacable sol del Egeo, que convierte tu modesta casa en un horno de cocción lenta. Tu hogar es una estructura simple, una choza de ladrillos de barro secados al sol o de piedra áspera. Las ventanas son pequeñas, sin cristal, solo con persianas de madera para mantener alejadas a las cabras y tal vez, si los dioses son generosos, dejar pasar una brisa. No hay aislamiento, ni ventiladores de techo, y ciertamente no existe algo como el espacio personal, a menos que cuentes el rincón donde la cabra de la familia se refugia del calor. El aire de la mañana es denso y polvoriento, cargado con el olor de los animales, el humo de las cocinas vecinas y el persistente aroma del estiércol. Lo primero que sientes es sed, una sed que te reseca la garganta. No tienes un grifo ni un filtro de agua. Tu primera tarea es ir al pozo comunitario, donde te encontrarás con otros ciudadanos, cada uno con su cántaro de arcilla, esperando su turno para llenar el recipiente. El agua del pozo, aunque vital, no es del todo limpia y a menudo tiene un sabor terroso y sospechoso. Desayuno, gachas y resentimiento, un sabor que persiste. Tu estómago ruge, pero no por un festín de panqueques y café. Tu comida es una ración de gruel, una papilla de cebada que no es más que una promesa de hambre a medio plazo. Se sirve en un tazón de cerámica, sin la posibilidad de añadirle azúcar, leche o miel. Es un desayuno que sabe a tristeza y te mira con desprecio. Acompaña esta triste comida con un poco de vino aguado, un intento desesperado por purificar el agua del pozo local, que podría estar contaminada. La idea de un desayuno nutritivo, equilibrado y delicioso es una fantasía de la que no tienes idea. A diferencia de los ricos, que podrían tener pan de trigo y aceitunas, tu dieta es monótona y funcional, diseñada para darte la energía justa para un día de trabajo agotador, sin lujos ni sabores que te hagan querer más. Cada cucharada es un recordatorio de tu lugar en la jerarquía social, un sabor amargo que te acompaña hasta la garganta y te prepara para la dura realidad de tu existencia. La vestimenta, un atuendo de picazón e incomodidad, un ecosistema de parásitos. No hay pantalones, ni camisas, ni jeans. Tu ropa es una túnica de lana que pica y una sandalia de cuero que te roza los pies. No hay opción de moda, solo la de la practicidad. Las túnicas se usaban durante semanas o incluso meses sin lavarse, convirtiéndose en un ecosistema de pulgas, piojos y otros parásitos. El picor es constante, un irritante sordo que nunca desaparece. El simple acto de vestirse es un recordatorio de que tu cuerpo no es solo tuyo, sino un anfitrión para una legión de criaturas invisibles. Para los griegos, el cuerpo era un lienzo de la naturaleza, y la ropa era una simple envoltura. La higiene personal era rudimentaria, a menudo limitada a un baño en el río o un frotado con aceite de oliva y un estrigil, un raspador metálico.
El olor de los cuerpos, la ropa sin lavar y el sudor se mezclaban para crear un aroma que hoy considerarías insoportable, pero que para ellos era la norma. 4. La callejera. Una sinfonía de olores, ruido y peligro constante. Sales a la calle y te encuentras con un caos de animales de carga, vendedores ambulantes, esclavos y ciudadanos libres. El aire está cargado de los olores del estiércol, el pescado podrido, las especias y el sudor. Las calles son angostas, sin aceras, y están llenas de basura y desperdicios. Los carros de 2 ruedas chirrían sobre los adoquines, los animales de carga rebuznan, y los vendedores ambulantes gritan sus productos. La calle es un lugar de peligro constante, donde los accidentes, las peleas y las estafas son la norma. Los niños juegan en el barro, los perros vagabundos buscan comida en la basura, y los esclavos son azotados por sus amos. La calle es una sinfonía de ruido, de olores y de peligro. Es un lugar donde la vida y la muerte se mezclan, donde la belleza y la fealdad se confunden, donde la civilización se disuelve en el caos. El ágora, el centro de la vida y la exclusión, una danza de clases sociales. Llegas al ágora, el corazón de la ciudad. Aquí se mezcla todo: la política, el comercio, el debate filosófico y el chisme. Pero no todo el mundo es bienvenido. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros están excluidos de las discusiones políticas y de los negocios importantes. El ágora es un club de hombres, un lugar donde los ciudadanos libres de la ciudad se reúnen para debatir y para hacer tratos. Es un lugar de poder, pero también de exclusión. Los ciudadanos ricos, los aristoi, visten túnicas de lino, con sandalias de cuero fino y joyas de oro. Los plebeyos, los demos, visten túnicas de lana y sandalias de cuero vasto. Los esclavos, los doloi, visten ropas viejas y rotas y llevan la marca de la esclavitud. La diferencia de clase es tan clara como el sol del mediodía. El ágora es un microcosmos de la sociedad griega, un lugar donde la vida, con toda su belleza y fealdad, se revela. 6. La medicina griega, un acto de fe y el terror de las plagas. Te has herido en las calles de Atenas, te diriges a un iatros, un médico griego, pero la medicina griega no es la medicina de hoy. Es una mezcla de magia, de superstición y de un poco de ciencia. Los médicos griegos, que a menudo eran esclavos o libertos, no tenían los conocimientos de hoy. Ellos curaban las enfermedades con hierbas, con sangrías y con oraciones. No hay anestesia ni antibióticos, ni siquiera un concepto de la higiene. Las operaciones, si es que se hacían, eran brutales y dolorosas. Las infecciones eran comunes, y la muerte era una posibilidad. Una simple herida en el pie podía llevar a la gangrena, y una simple fiebre podía llevar a la muerte. La vida en la antigua Grecia era un acto de fe. Las plagas, como la plaga de Atenas, eran un terror constante que se extendía por toda la ciudad, matando a miles de personas. La medicina griega era un acto de valentía, un acto de fe, un acto de supervivencia. El trabajo, una lucha constante por la supervivencia y la esclavitud oculta. Tu trabajo es agotador. Si tienes suerte, eres un artesano, un panadero, un zapatero o un esclavo. Los esclavos eran una parte integral de la sociedad griega. Hacían todo, desde la limpieza hasta la construcción de los templos. La vida de un esclavo era brutal y agotadora. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, con una sola pausa para comer. No tenían derechos, ni podían casarse, ni tener propiedades. Si su amo los mataba, no había consecuencias. Si huían, los castigaban con la crucifixión o la muerte. Pero los esclavos no eran solo los de raza negra, eran los de todas las razas, los de todas las naciones, los de todas las culturas. La esclavitud era una institución de la que nadie se salvaba. Y la vida de un esclavo era una lucha constante por la supervivencia. Incluso los ciudadanos libres, los plebeyos, no tenían la misma suerte que los ricos. Trabajaban en el campo, en los talleres de cerámica, en los astilleros, en las minas, en las canteras. La vida de un plebeyo era una lucha constante por la supervivencia. Y la mayoría de las veces, la lucha es en vano. 8. La alimentación, un festín de aceitunas y descontento.
La lucha por la comida. Tu cena es un plato de cebada, lentejas, queso de cabra, aceitunas y un poco de pescado seco. La carne era un lujo que solo los ricos podían permitirse. Y la comida en general era simple, sin la variedad y la riqueza de la que gozamos hoy. El vino, que se servía aguado, era la bebida más común. El agua de pozo, sin purificar, podía estar contaminada con los desechos de las calles, lo que causaba disentería y otras enfermedades. En la antigua Grecia, el simple acto de comer y beber era una apuesta. El ritual de la comida era un evento social, un momento para compartir, para hablar, para reír. Pero para la mayoría, la comida era un lujo que no podían permitirse. Y el hambre, un fantasma que acechaba en las sombras, era un compañero constante que te recordaba tu lugar en la sociedad. Si te quedabas sin trabajo, te quedabas sin comida. Si te quedabas sin comida, te quedabas sin vida. Los baños públicos, un festival de enfermedades, vicios y de falsas apariencias. Has pasado el día y es hora de relajarse. Te diriges a los baños públicos, un lugar de socialización, de ocio y también de enfermedades. Los baños públicos griegos eran gigantescos, con piscinas frías, calientes y templadas. La gente se sentaba en los bancos de mármol, se masajeaba con aceites, se afeitaba la barba y charlaba sobre política y cotilleos. Pero la higiene era una ilusión, el agua no era filtrada, y la gente se bañaba con todos sus fluidos corporales. Las enfermedades, desde la gripe hasta la disentería, se propagaban como un reguero de pólvora, y la falta de privacidad era absoluta. La gente se desnudaba, se bañaba y se hacía masajes en el mismo lugar, sin un solo cubículo para la intimidad. El baño era un acto de valentía, un acto de fe, un acto de supervivencia. Pero en los baños también se hacían negocios. Los hombres de negocios se reunían para cerrar tratos, los políticos para conspirar, los intelectuales para debatir. Y también era un lugar para los juegos de azar, para la prostitución y para los vicios. Los baños públicos eran un microcosmos de la sociedad griega, un lugar donde la vida, con toda su belleza y fealdad, se revelaba. 10. El deporte griego, una demostración de dolor, agotamiento y gloria. El deporte era una parte integral de la vida griega. Los atletas, que a menudo eran esclavos o ciudadanos pobres, se entrenaban para los Juegos Olímpicos, que se celebraban cada 4 años. Pero el deporte griego no era el deporte de hoy. No había reglas, ni categorías de peso, ni un concepto de la deportividad. Los atletas luchaban hasta el agotamiento, hasta la muerte. El ganador se ganaba la gloria, el perdedor moría, y si te rendías, te castigaban con la vergüenza. El deporte era una forma de control social, una forma de mantener a la gente entretenida, mientras que los políticos hacían sus tratos. El deporte era una forma de mostrar la fuerza, la valentía y el honor, pero también era una forma de mostrar la crueldad, la brutalidad y la violencia. El deporte era una apuesta, un juego de ruleta rusa con tu propia vida. 11. La noche, un mundo de peligros, sombras y fantasmas. Has pasado el día, y es hora de la noche. Pero la noche en la antigua Grecia no es la noche de hoy. No hay farolas ni luces de la calle. Es un mundo de peligros, de sombras y de fantasmas. Los ladrones, los asesinos y los vagabundos se escondían en las sombras esperando a sus víctimas. Los fantasmas, los espíritus de los muertos, se movían libremente, y el miedo era una realidad. La gente se quedaba en sus casas, con las puertas y las ventanas cerradas, y con las velas encendidas. La noche era un reino de la oscuridad, de los demonios, de los espíritus. El miedo era una realidad, y la supervivencia era una apuesta. 12. La anarquía del descanso y el final del viaje. El sol se levanta sobre las colinas. La vida se vuelve más rápida. El tiempo se mueve más rápido. El sueño se vuelve más corto. El sueño de la gente griega era un sueño de dioses y demonios, de magia y de misterio, de vida y de muerte. Un sueño que aún nos fascina, nos asusta, nos asombra. Y el historiador sin sueño se despide, con una sonrisa en el rostro y una lágrima en los ojos. Buenas noches, que descanses.
Sección adicional, ampliación y profundización extrema. Volvamos a las sombras de la antigua Grecia y miremos con más cuidado. Los detalles son los que hacen que una historia cobre vida. Parte 13. El hedor de la ignorancia y la suciedad. Un viaje al corazón de la inmundicia. El olor de la antigua Grecia era una realidad que te golpeaba en la cara. El olor a sudor, a orina, a excrementos, a basura, a animales. El olor era insoportable, una plaga que se extendía por toda la ciudad. Los griegos no tenían el concepto de la higiene, de la limpieza, de la privacidad. Ellos vivían en un mundo de suciedad, de enfermedades, de plagas, y el olor era un compañero constante que te recordaba tu lugar en la sociedad. Las calles no tenían cloacas, y los excrementos y la basura se acumulaban en las calles, atrayendo a las ratas y a las moscas. Las casas no tenían baños, y los excrementos se tiraban a la calle o a los campos cercanos. El agua sin purificar podía estar contaminada con los desechos de las calles, lo que causaba disentería y otras enfermedades. La vida en la antigua Grecia era un acto de fe, y el olor era el primer recordatorio de que no estabas en casa. Parte 14. La educación griega. Una carrera de obstáculos y la exclusión de la sabiduría. La educación griega no es la educación de hoy. No hay escuelas públicas, ni libros de texto, ni profesores. Si tienes suerte, tu padre es un hombre rico que te enseña a leer y a escribir. Si no, tienes que aprender por tu cuenta. Los plebeyos, los más pobres, no tenían la misma suerte. Ellos trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, sin un solo momento para estudiar. Las mujeres, por otro lado, tenían una educación aún más limitada. Se les enseñaba a tejer, a coser, a cocinar y a cuidar a los niños. La educación era un lujo, un privilegio, un símbolo de la riqueza. Los ricos podían permitirse contratar a un tutor para sus hijos, un pedagogo, que los acompañaba a la escuela y les enseñaba a leer, a escribir, a recitar poemas y a tocar la lira. La educación era una forma de control social, una forma de mantener a la gente en su lugar. Parte 15. La religión griega. Una mezcla de magia, miedo y superstición. La religión griega no es la religión de hoy. No hay una sola religión, ni un solo Dios. Hay docenas de dioses, de diosas, de espíritus, de demonios. Los griegos creían en los dioses del cielo, de la tierra, del mar, de la agricultura, de la guerra, del amor. Creían en los espíritus de los muertos, en los demonios de la noche, y el miedo a los fantasmas y a los espíritus era una realidad. La gente se protegía con amuletos, con oraciones, con bendiciones y con rituales. Se colgaban hierbas en las puertas, se ponía sal en las ventanas, se ponían espadas debajo de la cama. El oráculo de Delfos, el santuario más importante de Grecia, era el lugar donde la gente acudía para preguntar a los dioses sobre su futuro. El oráculo era una forma de control social, una forma de mantener a la gente en el miedo. La religión era un acto de fe, un acto de valentía, un acto de supervivencia. Parte 16. La política griega. Una danza de poder, de muerte y de demagogia. La política griega no es la política de hoy. No hay democracia, ni elecciones, ni derechos. Los senadores, los más ricos de la sociedad griega, controlaban el gobierno, y ellos hacían las leyes, las guerras y los tratos. Los emperadores, los más poderosos de la sociedad griega, controlaban la política, y ellos controlaban el Senado. Los plebeyos, los más pobres, no tenían ni voz ni voto. Ellos eran el pueblo, y el pueblo era el esclavo de la política. En Atenas, por ejemplo, la democracia era un concepto limitado. Solo los hombres libres, nacidos en Atenas, tenían derecho a votar. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros estaban excluidos. La democracia era una ilusión, una farsa, una mentira. Los políticos, los demagogos, usaban la oratoria y la retórica para manipular a las masas, para ganar el poder, para hacer sus tratos. La política era un juego de ajedrez, un juego de poder, un juego de muerte. Parte 17. La guerra griega. Una vida de muerte, de gloria y de desesperación. La guerra griega no es la guerra de hoy. No hay armas modernas, ni tanques, ni aviones.
Hay espadas, lanzas, escudos y arcos. La guerra griega era una lucha cuerpo a cuerpo, una lucha de sangre y de muerte. Los soldados griegos, los más valientes de la sociedad griega, eran los más respetados. Ellos luchaban por el honor, por la gloria y por la riqueza. Pero la guerra era una apuesta y la muerte era una posibilidad. El soldado hoplita era el corazón del ejército griego. Llevaba un escudo de bronce, un casco, una lanza y una espada. Luchaba en una formación cerrada, la falange, que era una muralla de escudos y lanzas que se movía como una sola. La guerra era una forma de control social, una forma de mantener a la gente en el miedo. El soldado griego era un héroe, un mártir, un guerrero, pero también era un esclavo, un peón, un número, y la muerte una posibilidad. Se convertía en una realidad. Parte 18. La arquitectura griega. Una obra de arte, de ingeniería y de poder. La arquitectura griega no es la arquitectura de hoy. No hay rascacielos, ni edificios modernos, ni puentes de acero. Hay templos, foros, arcos, coliseos, acueductos. La arquitectura griega era una obra de arte, una obra de ingeniería, una obra de poder. Los griegos construyeron un imperio, y el imperio se construyó con la arquitectura. El Partenón, el templo más famoso de Atenas, era una obra de arte, una obra de ingeniería, una obra de poder. Se construyó en honor a la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, la guerra y la civilización. El Partenón era una forma de mostrar la fuerza, la gloria y la riqueza de Atenas, pero también era una forma de mostrar la crueldad, la brutalidad y la violencia. Los esclavos, los plebeyos, los extranjeros, los que construyeron el Partenón, no eran los que disfrutaban de su belleza. Parte 10. La música griega, una melodía de lamento, alegría y catarsis. La música griega no es la música de hoy. No hay rock, ni pop, ni hip hop. Hay flautas, liras, trompetas, tambores. La música griega era una melodía de lamento y de alegría. Los griegos cantaban en los templos, en los teatros, en los festivales. Cantaban en los funerales, en los matrimonios, en los banquetes. La música era una forma de expresión, una forma de comunicación, una forma de conexión. La música era una forma de curar, una forma de sanar, una forma de olvidar. Pero la música también era una forma de control social, una forma de mantener a la gente entretenida, mientras que los políticos hacían sus tratos. La música era una forma de mostrar la fuerza, la gloria y la riqueza de Grecia. Parte 20. La literatura griega. Una voz de la humanidad y de la inmortalidad. La literatura griega no es la literatura de hoy. No hay novelas, ni cuentos, ni poemas. Hay epopeyas, tragedias, comedias, sátiras. La literatura griega era una voz de la humanidad y de la inmortalidad. Los griegos leían a Homero, a Virgilio, a Ovidio, a Cicerón. Leían las historias de los dioses, de los héroes, de los hombres. La literatura era una forma de expresión, una forma de comunicación, una forma de conexión. La literatura era una forma de curar, una forma de sanar, una forma de olvidar. Pero la literatura también era una forma de control social, una forma de mantener a la gente entretenida, mientras que los políticos hacían sus tratos. La literatura era una forma de mostrar la fuerza, la gloria y la riqueza de Grecia. Parte 21. La ley griega. Un código de justicia, crueldad y de injusticia. La ley griega no era la ley de hoy. No hay un código de derechos humanos, ni un código de justicia. Hay un código de justicia, pero es un código de crueldad. La ley griega era la ley de la fuerza, la ley de la violencia, la ley de la intimidación. La gente se mataba, se torturaba, se crucificaba, sin una sola pregunta. La ley era un instrumento de poder, un instrumento de control, un instrumento de tiranía. En Atenas, por ejemplo, la ley era un concepto limitado. Solo los hombres libres, nacidos en Atenas, tenían derecho a demandar o ser demandados. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros estaban excluidos. La ley era una ilusión, una farsa,
una mentira. Los jueces populares, usaban la oratoria y la retórica para manipular a las masas, para ganar el poder, para hacer sus tratos. La ley era un juego de ajedrez, un juego de poder, un juego de muerte. Parte 22. El lenguaje griego. Un eco de la historia y de la cultura. El lenguaje griego no es el lenguaje de hoy. No hay inglés, ni español, ni francés. Hay griego. El griego era el idioma de la política, de la literatura, de la ciencia, de la religión. El griego era el idioma del imperio, el idioma de la historia, el idioma de la cultura. El griego era un idioma de belleza, de poesía, de filosofía, pero también era un idioma de violencia, de brutalidad, de crueldad. El lenguaje griego era un reflejo de la sociedad, un espejo de la humanidad, y el griego, el idioma de la gente, era un idioma de lucha, de supervivencia, de resistencia. Parte 23. La esclavitud y la realidad del sueño. El sueño de la gente griega era un sueño de dioses y demonios, de magia y de misterio, de vida y de muerte. Un sueño que aún nos fascina, nos asusta, nos asombra, y el historiador sin sueño se despide, con una sonrisa en el rostro y una lágrima en los ojos. Buenas noches, que descanses. Parte 24. La lucha silenciosa de las mujeres y el silencio de los inocentes. Tu día, si fueras una mujer, sería radicalmente diferente. Tu mundo se reduce a las paredes de tu hogar. No puedes ir al ágora, ni votar, ni debatir con filósofos. Tu vida está confinada al gineceo, la parte de la casa reservada para las mujeres. Te pasas el día tejiendo, cuidando a los niños y supervisando a los esclavos. El matrimonio no es una elección, es un acuerdo entre tu padre y tu futuro esposo. Si te casas, te mudas a la casa de tu esposo, donde te conviertes en una propiedad, una extensión de su dominio. La vida de una mujer griega es una lucha silenciosa, una lucha por la supervivencia en un mundo que no te pertenece. La mujer griega era un ser inferior, una propiedad, un objeto, y la vida de una mujer era una lucha por la supervivencia, y la mayoría de las veces la lucha es en vano. Parte 25. El miedo a la oscuridad y el reino de la sombra. La noche en la antigua Grecia no era un vacío de tiempo, era una pausa activa. La noche era el reino de la oscuridad, de los demonios, de los espíritus. El miedo era una realidad. La gente se quedaba en sus casas, con las puertas y las ventanas cerradas, y con las velas encendidas. Los fantasmas, los espíritus de los muertos, se movían libremente, y la gente se protegía de los fantasmas con amuletos, con oraciones, con bendiciones. Se colgaban hierbas en las puertas, se ponía sal en las ventanas, se ponían espadas debajo de la cama. El miedo a la oscuridad era una realidad, y la supervivencia era una apuesta. Parte 26. El legado de la inmundicia. Un viaje al corazón de la suciedad y la plaga de la ignorancia. El hedor de Atenas era una realidad que te golpeaba en la cara. El olor a sudor, a orina, a excrementos, a basura, a animales. El olor era insoportable, una plaga que se extendía por toda la ciudad. Los griegos no tenían el concepto de la higiene, de la limpieza, de la privacidad. Ellos vivían en un mundo de suciedad, de enfermedades, de plagas. Y el olor era un compañero constante que te recordaba tu lugar en la sociedad. La plaga de Atenas, una epidemia que mató a miles de personas, fue un recordatorio de que la falta de higiene era una sentencia de muerte. La gente moría en las calles, en las casas, en los templos, sin un solo grito de dolor. La plaga era un castigo de los dioses, una forma de castigar a la gente por su ignorancia, por su arrogancia. La vida en la antigua Grecia era un acto de fe. Parte 27. La ciencia y la magia. Un acto de fe y la búsqueda de la verdad. La ciencia griega no es la ciencia de hoy. No hay microscopios, ni telescopios, ni ordenadores. Hay magia, superstición y un poco de ciencia. Los griegos creían en los dioses, en los espíritus, en los demonios. Creían en la magia, en la brujería, en la adivinación. Creían en los sueños, en los presagios, en los rituales. Y el miedo a lo desconocido era una realidad.
La gente se protegía con amuletos, con oraciones, con bendiciones. Se colgaban hierbas en las puertas, se ponía sal en las ventanas, se ponían espadas debajo de la cama. La ciencia griega era una forma de magia, una forma de adivinación, una forma de controlar el futuro. La búsqueda de la verdad era una forma de magia, una forma de adivinación, una forma de controlar el futuro. Parte 28. El ostracismo, el castigo del silencio y la realidad del exilio. En Atenas, la democracia tenía una cara oscura. Si un político se hacía demasiado popular, el pueblo podía votarlo para que fuera desterrado de la ciudad. Este castigo, conocido como ostracismo, no era una cárcel, pero era una muerte social. El político desterrado perdía su ciudadanía, su propiedad, su estatus, y si regresaba a la ciudad, lo castigaban con la muerte. El ostracismo era una forma de control social, una forma de mantener a la gente en el miedo. El destierro era una realidad. El exilio era una sentencia de muerte. El político desterrado perdía su familia, sus amigos, su hogar, su vida. Y la vida de un exiliado era una lucha por la supervivencia. Parte 29. La vida después de la muerte. Un viaje a un reino de sombras y la lucha por la inmortalidad. Los griegos creían en el más allá, en un reino de sombras, en un reino de fantasmas. Creían que los muertos vivían en el más allá, en un lugar de oscuridad y de silencio. Creían que los muertos se unían a los dioses o se convertían en fantasmas. El viaje al más allá era un viaje a lo desconocido, a un reino de misterio y de magia. La gente se preparaba para la muerte, con rituales, con oraciones, con bendiciones. Se colgaban hierbas en la puerta, se ponía sal en las ventanas, se ponían espadas debajo de la cama. El final del camino era el misterio. El viaje al más allá era una lucha por la inmortalidad, una lucha por la vida después de la muerte. Y la vida después de la muerte era un sueño, una promesa, una mentira. Parte 30. El teatro y la tragedia. La lucha por la humanidad y el espectáculo de la catarsis. El teatro griego no era el teatro de hoy. No había estrellas de cine, ni efectos especiales, ni pantallas de televisión. Había tragedia, comedia, sátira. El teatro griego era una forma de arte, una forma de expresión, una forma de educación. Los griegos se reunían en los teatros para ver las obras de sus escritores favoritos, para reírse de sus problemas, para llorar sus tragedias. El teatro era una forma de control social, una forma de mantener a la gente entretenida, mientras que los políticos hacían sus tratos. La tragedia era una forma de catarsis, una forma de liberar las emociones, de limpiar el alma. La comedia era una forma de crítica social, una forma de burlarse de los políticos, de los ricos, de los dioses. Parte 31. La muerte en las calles, el final del camino y el silencio del olvido. La muerte en la antigua Grecia no era un evento privado, era un espectáculo público. Los cuerpos de los muertos se dejaban en las calles para que los animales se los comieran o para que los esclavos los recogieran. Los entierros eran un lujo, un privilegio, un símbolo de la riqueza. Los pobres eran enterrados en fosas comunes, sin un nombre, sin una lápida, sin un recuerdo. El final del camino era el olvido. La muerte era una realidad. La muerte era una sentencia de muerte. La gente moría en las calles, en las casas, en los templos, sin un solo grito de dolor. La muerte era un castigo de los dioses, una forma de castigar a la gente por su ignorancia, por su arrogancia. La vida en la antigua Grecia era un acto de fe. Parte 32. La ley griega. Un código de crueldad y de injusticia y la búsqueda de la justicia. La ley griega no era la ley de hoy. No hay un código de derechos humanos, ni un código de justicia. Hay un código de justicia, pero es un código de crueldad. La ley griega era la ley de la fuerza, la ley de la violencia, la ley de la intimidación. La gente se mataba, se torturaba, se crucificaba, sin una sola pregunta. La ley era un instrumento de poder, un instrumento de control, un instrumento de tiranía. En Atenas, por ejemplo, la ley era un concepto limitado. Solo los hombres libres,
nacidos en Atenas, tenían derecho a demandar o ser demandados. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros estaban excluidos. La ley era una ilusión, una farsa, una mentira. Los jueces populares, usaban la oratoria y la retórica para manipular a las masas, para ganar el poder, para hacer sus tratos. La ley era un juego de ajedrez, un juego de poder, un juego de muerte. Parte 33. La infancia. Una lucha por la supervivencia y el sueño de los inocentes. La infancia en la antigua Grecia no era la infancia de hoy. A menudo los niños morían antes de los 5 años, de enfermedades, de hambre, de abandono. Las familias griegas tenían muchos hijos, con la esperanza de que algunos de ellos sobrevivieran. Los niños eran un lujo, un privilegio, un símbolo de la riqueza. Los pobres no tenían hijos, y si los tenían, los abandonaban en las calles o los vendían como esclavos. La vida de un niño en la antigua Grecia era una lucha por la supervivencia, y la mayoría de las veces, la lucha es en vano. La infancia era un sueño, una promesa, una mentira. La infancia era un viaje a un reino de sombras, a un reino de fantasmas, y la vida de un niño era una lucha por la supervivencia. Parte 34. El lenguaje griego, un eco de la historia y de la cultura. El lenguaje griego no es el lenguaje de hoy. No hay inglés, ni español, ni francés. Hay griego. El griego era el idioma de la política, de la literatura, de la ciencia, de la religión. El griego era el idioma del imperio, el idioma de la historia, el idioma de la cultura. El griego era un idioma de belleza, de poesía, de filosofía, pero también era un idioma de violencia, de brutalidad, de crueldad. El lenguaje griego era un reflejo de la sociedad, un espejo de la humanidad. Y el griego, el idioma de la gente, era un idioma de lucha, de supervivencia, de resistencia. Parte 35. El legado de la filosofía. Una lucha por la verdad y el sueño de la razón. La filosofía griega no es la filosofía de hoy. No hay libros de texto, ni profesores, ni cursos en línea. Hay una lucha por la verdad. Los filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles se reunían en el ágora para debatir, para cuestionar, para buscar la verdad. El legado de la filosofía griega es una lucha por la verdad, una lucha por la humanidad. La filosofía era un acto de valentía, un acto de fe, un acto de supervivencia. Pero la filosofía también era una forma de control social, una forma de mantener a la gente en el miedo. La filosofía era una forma de magia, una forma de adivinación, una forma de controlar el futuro. Y el sueño de la razón era un sueño, una promesa, una mentira. Parte 36. El final del viaje y el sueño de la humanidad. El sueño de la gente griega era un sueño de dioses y demonios, de magia y de misterio, de vida y de muerte. Un sueño que aún nos fascina, nos asusta, nos asombra, y el historiador sin sueño se despide, con una sonrisa en el rostro y una lágrima en los ojos. Buenas noches, que descanses. Parte 37. La comida, una mezcla de aceitunas, descontento y sacrificios. Tu cena es un plato de cebada, lentejas, queso de cabra, aceitunas y un poco de pescado seco. La carne era un lujo que solo los ricos podían permitirse. Y la comida en general era simple, sin la variedad y la riqueza de la que gozamos hoy. El vino que se servía aguado era la bebida más común. El agua de pozo sin purificar podía estar contaminada con los desechos de las calles, lo que causaba disentería y otras enfermedades. En la antigua Grecia el simple acto de comer y beber era una apuesta. Parte 38. La muerte en las calles, el final del camino y el silencio del olvido. La muerte en la antigua Grecia no era un evento privado, era un espectáculo público. Los cuerpos de los muertos se dejaban en las calles, para que los animales se los comieran o para que los esclavos los recogieran. Los entierros eran un lujo, un privilegio, un símbolo de la riqueza. Los pobres eran enterrados en fosas comunes, sin un nombre, sin una lápida, sin un recuerdo. El final del camino era el olvido. Parte 39.
El legado de la inmundicia. Un viaje al corazón de la suciedad y la plaga de la ignorancia. El hedor de Atenas era una realidad que te golpeaba en la cara. El olor a sudor, a orina, a excrementos, a basura, a animales. El olor era insoportable, una plaga que se extendía por toda la ciudad. Los griegos no tenían el concepto de la higiene, de la limpieza, de la privacidad. Ellos vivían en un mundo de suciedad, de enfermedades, de plagas, y el olor era un compañero constante que te recordaba tu lugar en la sociedad. Parte 40. La ciencia y la magia. Un acto de fe y la búsqueda de la verdad. La ciencia griega no es la ciencia de hoy. No hay microscopios, ni telescopios, ni ordenadores. Hay magia, superstición y un poco de ciencia. Los griegos creían en los dioses, en los espíritus, en los demonios. Creían en la magia, en la brujería, en la adivinación. Creían en los sueños, en los presagios, en los rituales. Y el miedo a lo desconocido era una realidad. La gente se protegía con amuletos, con oraciones, con bendiciones. Se colgaban hierbas en las puertas, se ponía sal en las ventanas, se ponían espadas debajo de la cama. Parte 41. El ostracismo. El castigo del silencio y la realidad del exilio. En Atenas, la democracia tenía una cara oscura. Si un político se hacía demasiado popular, el pueblo podía votarlo para que fuera desterrado de la ciudad. Este castigo, conocido como ostracismo, no era una cárcel, pero era una muerte social. El político desterrado perdía su ciudadanía, su propiedad, su estatus. Y si regresaba a la ciudad, lo castigaban con la muerte. El ostracismo era una forma de control social, una forma de mantener a la gente en el miedo. Parte 42. La vida después de la muerte. Un viaje a un reino de sombras y la lucha por la inmortalidad. Los griegos creían en el más allá, en un reino de sombras, en un reino de fantasmas. Creían que los muertos vivían en el más allá, en un lugar de oscuridad y de silencio. Creían que los muertos se unían a los dioses o se convertían en fantasmas. El viaje al más allá era un viaje a lo desconocido, a un reino de misterio y de magia. La gente se preparaba para la muerte, con rituales, con oraciones, con bendiciones. Se colgaban hierbas en la puerta, se ponía sal en las ventanas, se ponían espadas debajo de la cama. El final del camino era el misterio. Parte 43. El teatro y la tragedia. La lucha por la humanidad y el espectáculo de la catarsis. El teatro griego no era el teatro de hoy. No había estrellas de cine, ni efectos especiales, ni pantallas de televisión. Había tragedia, comedia, sátira. El teatro griego era una forma de arte, una forma de expresión, una forma de educación. Los griegos se reunían en los teatros para ver las obras de sus escritores favoritos, para reírse de sus problemas, para llorar sus tragedias. El teatro era una forma de control social, una forma de mantener a la gente entretenida, mientras que los políticos hacían sus tratos. Parte 44. La muerte en las calles, el final del camino y el silencio del olvido. La muerte en la antigua Grecia no era un evento privado, era un espectáculo público. Los cuerpos de los muertos se dejaban en las calles para que los animales se los comieran o para que los esclavos los recogieran. Los entierros eran un lujo, un privilegio, un símbolo de la riqueza. Los pobres eran enterrados en fosas comunes, sin un nombre, sin una lápida, sin un recuerdo. El final del camino era el olvido. Parte 45. La ley griega, un código de crueldad y de injusticia, y la búsqueda de la justicia. La ley griega no era la ley de hoy. No hay un código de derechos humanos, ni un código de justicia. Hay un código de justicia, pero es un código de crueldad. La ley griega era la ley de la fuerza, la ley de la violencia, la ley de la intimidación. La gente se mataba, se torturaba, se crucificaba, sin una sola pregunta. La ley era un instrumento de poder, un instrumento de control, un instrumento de tiranía. Parte 46. La infancia, una lucha por la supervivencia y el sueño de los inocentes.
La infancia en la antigua Grecia no era la infancia de hoy. A menudo los niños morían antes de los 5 años, de enfermedades, de hambre, de abandono. Las familias griegas tenían muchos hijos, con la esperanza de que algunos de ellos sobrevivieran. Los niños eran un lujo, un privilegio, un símbolo de la riqueza. Los pobres no tenían hijos, y si los tenían, los abandonaban en las calles o los vendían como esclavos. La vida de un niño en la antigua Grecia era una lucha por la supervivencia, y la mayoría de las veces la lucha es en vano. Parte 47. El lenguaje griego, un eco de la historia y de la cultura. El lenguaje griego no es el lenguaje de hoy. No hay inglés, ni español, ni francés. Hay griego. El griego era el idioma de la política, de la literatura, de la ciencia, de la religión. El griego era el idioma del imperio, el idioma de la historia, el idioma de la cultura. Parte 48. El legado de la filosofía. Una lucha por la verdad y el sueño de la razón. La filosofía griega no es la filosofía de hoy. No hay libros de texto, ni profesores, ni cursos en línea. Hay una lucha por la verdad. Los filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles se reunían en el ágora para debatir, para cuestionar, para buscar la verdad. El legado de la filosofía griega es una lucha por la verdad, una lucha por la humanidad. Parte 49. El final del viaje y el sueño de la humanidad. El sueño de la gente griega era un sueño de dioses y demonios, de magia y de misterio, de vida y de muerte. Un sueño que aún nos fascina, nos asusta, nos asombra, y el historiador sin sueño se despide, con una sonrisa en el rostro y una lágrima en los ojos. Buenas noches, que descanses. Parte 50. La vida diaria y sus peculiares costumbres. La vida diaria en la antigua Grecia estaba llena de rituales y costumbres que hoy consideraríamos extraños. Por ejemplo, los griegos no usaban cubiertos para comer, comían con las manos y las servilletas eran rebanadas de pan que usaban para limpiarse los dedos. Los griegos no usaban platos, sino que comían en cuencos de cerámica, y la comida en general era simple, sin la variedad y la riqueza de la que gozamos hoy. Parte 51. El espectáculo de la muerte y la ausencia de la dignidad. La muerte en la antigua Grecia no era un evento privado, era un espectáculo público. Los cuerpos de los muertos se dejaban en las calles para que los animales se los comieran o para que los esclavos los recogieran. Los entierros eran un lujo, un privilegio, un símbolo de la riqueza. Los pobres eran enterrados en fosas comunes, sin un nombre, sin una lápida, sin un recuerdo. El final del camino era el olvido. Parte 52. La muerte en las calles. El final del camino y el silencio del olvido. La muerte en la antigua Grecia no era un evento privado, era un espectáculo público. Los cuerpos de los muertos se dejaban en las calles para que los animales se los comieran o para que los esclavos los recogieran. Los entierros eran un lujo, un privilegio, un símbolo de la riqueza. Los pobres eran enterrados en fosas comunes, sin un nombre, sin una lápida, sin un recuerdo. El final del camino era el olvido. Parte 53. La ley griega. Un código de crueldad y de injusticia, y la búsqueda de la justicia. La ley griega no era la ley de hoy. No hay un código de derechos humanos, ni un código de justicia. Hay un código de justicia, pero es un código de crueldad. La ley griega era la ley de la fuerza, la ley de la violencia, la ley de la intimidación. La gente se mataba, se torturaba, se crucificaba, sin una sola pregunta. La ley era un instrumento de poder, un instrumento de control, un instrumento de tiranía. Parte 54. La infancia. Una lucha por la supervivencia y el sueño de los inocentes. La infancia en la antigua Grecia no era la infancia de hoy. A menudo los niños morían antes de los 5 años, de enfermedades, de hambre, de abandono. Las familias griegas tenían muchos hijos, con la esperanza de que algunos de ellos sobrevivieran. Los niños eran un lujo, un privilegio, un símbolo de la riqueza. Los pobres no tenían hijos y si los tenían,
los abandonaban en las calles o los vendían como esclavos. La vida de un niño en la antigua Grecia era una lucha por la supervivencia, y la mayoría de las veces la lucha es en vano. Parte 55. El lenguaje griego. Un eco de la historia y de la cultura. El lenguaje griego no es el lenguaje de hoy. No hay inglés, ni español, ni francés. Hay griego. El griego era el idioma de la política, de la literatura, de la ciencia, de la religión. El griego era el idioma del imperio, el idioma de la historia, el idioma de la cultura. Parte 56. El legado de la filosofía. Una lucha por la verdad y el sueño de la razón. La filosofía griega no es la filosofía de hoy. No hay libros de texto, ni profesores, ni cursos en línea. Hay una lucha por la verdad. Los filósofos griegos, como Sócrates, Platón y Aristóteles, se reunían en el ágora para debatir, para cuestionar, para buscar la verdad. El legado de la filosofía griega es una lucha por la verdad, una lucha por la humanidad. Parte 57. El final del viaje y el sueño de la humanidad. El sueño de la gente griega era un sueño de dioses y demonios, de magia y de misterio, de vida y de muerte. Un sueño que aún nos fascina, nos asusta, nos asombra, y el historiador sin sueño se despide, con una sonrisa en el rostro y una lágrima en los ojos. Buenas noches, que descanses. Parte 58. El despertar del infortunio y la búsqueda del agua. Abres los ojos. No hay un zumbido de alarma, ni la opción de posponerla. Tu día comienza con el implacable sol del Egeo, que convierte tu modesta casa en un horno de cocción lenta. Tu hogar es una estructura simple, una choza de ladrillos de barro secados al sol, o de piedra áspera. Las ventanas son pequeñas, sin cristal, solo con persianas de madera para mantener alejadas a las cabras, y tal vez, si los dioses son generosos, dejar pasar una brisa. No hay aislamiento, ni ventiladores de techo, y ciertamente no existe algo como el espacio personal, a menos que cuentes el rincón donde la cabra de la familia se refugia del calor. El aire de la mañana es denso y polvoriento, cargado con el olor de los animales, el humo de las cocinas vecinas y el persistente aroma del estiércol. Lo primero que sientes es sed, una sed que te reseca la garganta. No tienes un grifo ni un filtro de agua. Tu primera tarea es ir al pozo comunitario, donde te encontrarás con otros ciudadanos, cada uno con su cántaro de arcilla, esperando su turno para llenar el recipiente. El agua del pozo, aunque vital, no es del todo limpia y a menudo tiene un sabor terroso y sospechoso. Parte 5. El desayuno, gachas y resentimiento, un sabor que persiste. Tu estómago ruge, pero no por un festín de panqueques y café. Tu comida es una ración de gruel, una papilla de cebada que no es más que una promesa de hambre a medio plazo. Se sirve en un tazón de cerámica, sin la posibilidad de añadirle azúcar, leche o miel. Es un desayuno que sabe a tristeza y te mira con desprecio. Acompaña esta triste comida con un poco de vino aguado, un intento desesperado por purificar el agua del pozo local, que podría estar contaminada. La idea de un desayuno nutritivo, equilibrado y delicioso es una fantasía de la que no tienes idea. Parte 60. La vestimenta, un atuendo de picazón e incomodidad, un ecosistema de parásitos. No hay pantalones, ni camisas, ni jeans. Tu ropa es una túnica de lana que pica y una sandalia de cuero que te roza los pies. No hay opción de moda, solo la de la practicidad. Las túnicas se usaban durante semanas o incluso meses sin lavarse, convirtiéndose en un ecosistema de pulgas, piojos y otros parásitos. El picor es constante, un irritante sordo que nunca desaparece. El simple acto de vestirse es un recordatorio de que tu cuerpo no es solo tuyo, sino un anfitrión para una legión de criaturas invisibles. Parte 61. La callejera, una sinfonía de olores, ruido y peligro constante. Sales a la calle y te encuentras con un caos de animales de carga, vendedores ambulantes, esclavos y ciudadanos libres. El aire está cargado de los olores del estiércol, el pescado podrido, las especias y el sudor.
Las calles son angostas, sin aceras, y están llenas de basura y desperdicios. Los carros de 2 ruedas chirrían sobre los adoquines, los animales de carga rebuznan, y los vendedores ambulantes gritan sus productos. La calle es un lugar de peligro constante, donde los accidentes, las peleas y las estafas son la norma. Parte 62. El Ágora. El centro de la vida y la exclusión. Una danza de clases sociales. Llegas al Ágora, el corazón de la ciudad. Aquí se mezcla todo: la política, el comercio, el debate filosófico y el chisme. Pero no todo el mundo es bienvenido. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros están excluidos de las discusiones políticas y de los negocios importantes. El Ágora es un club de hombres, un lugar donde los ciudadanos libres de la ciudad se reúnen para debatir y para hacer tratos. Es un lugar de poder, pero también de exclusión. Parte 63. La medicina griega. Un acto de fe y el terror de las plagas. Te has herido en las calles de Atenas. Te diriges a un iatros, un médico griego. Pero la medicina griega no es la medicina de hoy. Es una mezcla de magia, de superstición y de un poco de ciencia. Los médicos griegos, que a menudo eran esclavos o libertos, no tenían los conocimientos de hoy. Ellos curaban las enfermedades con hierbas, con sangrías y con oraciones. No hay anestesia ni antibióticos, ni siquiera un concepto de la higiene. Las operaciones, si es que se hacían, eran brutales y dolorosas. Las infecciones eran comunes y la muerte era una posibilidad. Parte 64. El trabajo. Una lucha constante por la supervivencia y la esclavitud oculta. Tu trabajo es agotador. Si tienes suerte, eres un artesano, un panadero, un zapatero o un esclavo. Los esclavos eran una parte integral de la sociedad griega. Hacían todo, desde la limpieza hasta la construcción de los templos. La vida de un esclavo era brutal y agotadora. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, con una sola pausa para comer. No tenían derechos, ni podían casarse, ni tener propiedades. Si su amo los mataba, no había consecuencias. Si huían, los castigaban con la crucifixión o la muerte. Parte 65. La alimentación. Un festín de aceitunas y descontento. La lucha por la comida. Tu cena es un plato de cebada, lentejas, queso de cabra, aceitunas y un poco de pescado seco. La carne era un lujo que solo los ricos podían permitirse. Y la comida en general era simple, sin la variedad y la riqueza de la que gozamos hoy. El vino, que se servía aguado, era la bebida más común. El agua de pozo, sin purificar, podía estar contaminada con los desechos de las calles, lo que causaba disentería y otras enfermedades. Parte 66. Los baños públicos, un festival de enfermedades, vicios y de falsas apariencias. Has pasado el día y es hora de relajarse. Te diriges a los baños públicos, un lugar de socialización, de ocio y también de enfermedades. Los baños públicos griegos eran gigantescos, con piscinas frías, calientes y templadas. La gente se sentaba en los bancos de mármol, se masajeaba con aceites, se afeitaba la barba y charlaba sobre política y cotilleos. Pero la higiene era una ilusión. Parte 67. El deporte griego. Una demostración de dolor, agotamiento y gloria. El deporte era una parte integral de la vida griega. Los atletas, que a menudo eran esclavos o ciudadanos pobres, se entrenaban para los Juegos Olímpicos, que se celebraban cada 4 años. Pero el deporte griego no era el deporte de hoy. No había reglas, ni categorías de peso, ni un concepto de la deportividad. Los atletas luchaban hasta el agotamiento, hasta la muerte. El ganador se ganaba la gloria, el perdedor moría. Parte 68. La noche, un mundo de peligros, sombras y fantasmas. Has pasado el día y es hora de la noche. Pero la noche en la antigua Grecia no es la noche de hoy. No hay farolas ni luces de la calle. Es un mundo de peligros, de sombras y de fantasmas. Los ladrones, los asesinos y los vagabundos se escondían en las sombras, esperando a sus víctimas. Los fantasmas, los espíritus de los muertos, se movían libremente.
y el miedo era una realidad. Parte 69. La anarquía del descanso y el final del viaje. El sol se levanta sobre las colinas. La vida se vuelve más rápida. El tiempo se mueve más rápido. El sueño se vuelve más corto. El sueño de la gente griega era un sueño de dioses y demonios, de magia y de misterio, de vida y de muerte. Un sueño que aún nos fascina, nos asusta, nos asombra. Y el historiador sin sueño se despide, con una sonrisa en el rostro y una lágrima en los ojos. Buenas noches, que descanses. Parte 70. La lucha silenciosa de las mujeres y el silencio de los inocentes. Tu día, si fueras una mujer, sería radicalmente diferente. Tu mundo se reduce a las paredes de tu hogar. No puedes ir al ágora, ni votar, ni debatir con filósofos. Tu vida está confinada al gineceo, la parte de la casa reservada para las mujeres. Te pasas el día tejiendo, cuidando a los niños y supervisando a los esclavos. El matrimonio no es una elección, es un acuerdo entre tu padre y tu futuro esposo. Si te casas, te mudas a la casa de tu esposo, donde te conviertes en una propiedad, una extensión de su dominio. La vida de una mujer griega es una lucha silenciosa, una lucha por la supervivencia en un mundo que no te pertenece.